Hoy día vamos a ver las modificaciones que se realizaron a ese formato. Ya, mira, aquí, eso de aquí ya lo hemos visto en esa clase, que fue el tema número 14. En este momento vamos a ver si lo que corresponde, sí, lo que corresponde a la parte de lo que es las mejoras que se van a hacer. En este caso es la mejora número uno y la mejora número 2 y bueno, tres mejoras, ¿no? Ahí está, tres mejoras. ¿Cuál es la mejora o lo que se está proponiendo en este ejemplo? Que la situación debe mejorar, ¿cuál? En este caso, actualmente, sí, actualmente dice, bueno, de acuerdo a lo que me están describiendo, se desconoce el impacto de los incidentes sobre los procesos de negocio, debido a que los incidentes no tienen definida una prioridad de atención. ¿Ya? Entonces se propone insertar el siguiente, una condición dentro del diagrama que es necesario, que sea necesario priorizar desde la actividad de investigar y diagnosticar. O sea, no hay, ¿sí? No hay un registro, se podría decir, o un historial donde se lleve toda esta información. ¿Qué impactos genera se podría decir, la solución de esos incidentes? ¿Ya? El impacto sobre los procesos de negocio. Entonces, se propone que se agregue una condición, que ya lo vamos a ver en el diagrama. Luego tenemos la mejora número 2, donde es la alta insatisfacción por parte de los clientes e incumplimiento en este caso, de las SLA, que en sí son la atención o los registros que se llevan de las atenciones, ¿no? Hacia los clientes, debido a que no se realiza un control y seguimiento de los tickets cerrados. No puede ser que termine ya la atención, pero no se hace un seguimiento si el cliente quedó satisfecho o no con lo que fue la atención. Y por último tenemos lo que es, aquí, bueno, como propuesta tenemos agregar el subproceso de seguimiento para realizar auditoría a los tickets cerrados, ¿no? Que en este caso es, también lo vamos a ver en el diagrama, esa mejora. Y la oportunidad de mejora número 3, en este caso se presenta por la falta de indicadores disculpa, de gestión que impide al Departamento de Tecnologías alcanzar la efectividad y eficiencia de entrega y soporte de servicios. Se propone dice, agregar actividades de análisis de información y elaboración de informes que serán asignados al gestor de incidentes. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que sí, se debe crear informes para tener dicha, valga la redundancia, dicha información y de esta manera se pueda, con esa información, hacer análisis. Entonces, eso es lo que... ¿Y para qué son los análisis? Por ejemplo, para hacer mejoras futuras, ¿no? En el sistema podría ser para lo que es el Departamento de Tecnología de Información. Y este vendría a ser el diagrama y bueno, aquí tú podrás ver, normalmente teníamos hasta este grupo, hasta estas actividades más o menos, hasta por aquí. Sí, estaba más de aquí, bueno, de aquí hasta por acá teníamos ahí todo esto. Nuestro diagrama solamente era eso nada más. Y una que otras actividades opciones que se han modificado por aquí, pero que ya te voy a indicar al momento de explicarte el diagrama. Y lo nuevo vendría a ser lo que está por acá, ¿no? Que ya implementa en este caso las mejoras. ¿Qué es lo que ha pasado aquí con el diagrama anterior? Así es que está en el tema, bueno, en la sesión número 14, y lo puedes revisar también este diagrama. ¿Qué pasa con este nuevo diagrama? Que se han agregado nuevas actividades y se han hecho algunas modificaciones por acá y se han agregado algunas con puertas de decisión. ¿Listo? A continuación te voy a pasar a explicar dicho diagrama. ¿Ya? Ya para que tú lo puedas ir comparando, puedes ir revisando también lo que es el diagrama de la semana o del tema 14. Ahí también está en una imagen, lo puedes descargar y lo puedes ir visualizando también. Y para que tú vayas viendo qué cambios se están dando. Me das un momento mientras que proyecto, ¿sí? Cargo la imagen.
A ver, jóvenes, ahí tenemos, mira, ahí tenemos lo que es el proceso. ¿Qué cambios se han realizado? Bueno, en primer lugar, solamente teníamos hasta lo que es ya teníamos hasta lo que es el gestor de incidentes. Sí, el gestor de incidentes. Listo, teníamos hasta lo que era correspondía a lo que era el gestor de incidentes y ahora se ha agregado lo que es un grupo resolutor, que en sí, bueno, el gestor de incidentes solamente derivaba lo que era el incidente y obviamente ya y nada más quedaba. Pero acá tenemos lo que es el grupo resolutor, que es el que se va a encargar de darle solución a dicho incidente. Ya, entonces eso es bueno, eso sería un primer cambio que se ha hecho. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí lo que es la parte, esta que están de color naranja. La imagen no te preocupes, lo voy a subir ya para que lo tengas ahí también como referencia del otro, así como el otro ejemplo. ¿Qué cambios se han hecho? Mira, aquí normalmente aquí tenías tú otra situación donde tenías aquí una actividad. Aquí esa actividad se ha cambiado por esta, en este caso por estas dos compuertas. ¿Ya? Ya, a ver, déjame verificar la imagen anterior para que tú me vayas entendiendo aquí. Ya, dame un momento. Está en el tema 11. Ya, ahí tenías tú, aquí antes, entre esas dos compuertas, bueno, no habían esas dos compuertas, sino había una actividad que se llamaba asignar incidente. Ya, asignar incidente. Entonces han sido cambiadas por estas dos compuertas. Algunos dirán, profesor, ¿por qué? Si a ti te están indicando, ¿cierto? A ti te están indicando bueno, en el tema que corresponde al día de hoy, que es el tema, bueno, que estamos todavía terminando, que es el tema número 12, hay una primera solución que te dice, o una primera mejora que te está indicando. Déjame cargar esa, ya, ya. En esa mejora, ¿qué es lo que te dice en primer lugar? Te dice que tienes que, se propone insertar, dice la siguiente condición, donde indique si es necesario priorizar o no dicho incidente, ¿no? Después de la actividad investigar y diagnosticar, ¿no? A ver, aquí, incidente asignado, categoría. Lo que, lo de la priorización lo tenemos, ¿no? También acá sería lo de la priorización. Aquí también hay otro cambio. Si tú observas aquí, hay otro cambio necesario, si es necesario priorizar. Y bueno, acá se han agregado otros dos cambios. ¿Por qué, profesor, se han agregado esto? Para poder ver la parte de la asignación. ¿Te acuerdas que te dije que se ha agregado lo que es un gestor de resolución o un gestor resolutor, ¿no? De incidentes. Entonces, se ha agregado aquí para poder, ¿sí? Para poder dar opciones al momento que se valide la información de dicho incidente. Por ejemplo, en este caso se valida la información y luego se verifica. Aquí solamente había una actividad nada más, ¿no? Pero ahora se han agregado dos compuertas para hacer esa validación. Donde se dice que si el incidente ha sido asignado, si es sí, se pasa a categorizar, ¿no? El incidente. Ahora, aquí se hace otra interrogante que no estaba antes, donde dice qué categoría si la categoría a la que quieres asignarlo, si existe o no existe. Si existe, en este caso se va a correlacionar los incidentes y esto ya seguiría lo mismo que ya habíamos trabajado. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso sería, si se podría decir que el camino predeterminado vendría a ser incidente asignado, luego categoría, todo lo que es sí, ¿no? Si es sí, seguiría el mismo camino que estaría antes. Ahora, ¿qué pasa si es no? En caso que fuese no, como tú puedes ver aquí van unas líneas, ¿no? Una línea que se van hasta por acá. Analizar información. ¿Por qué? Esta actividad que tuve de color rojo son las actividades que se han agregado. O sea, estas actividades no existen, se han agregado. Entonces, analizar información. ¿Por qué? Porque al analizar la información, que ya te voy a explicar que corresponde a un grupo de actividades, ¿por qué se analiza la información? Porque si el incidente, en este caso,
si se valida la información del incidente y si el incidente no se puede asignar o no ha sido asignado porque tal vez la información, uno que por la información tal vez esté incompleta, entonces tiene que analizarse qué es lo que falta, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, acá, categoría sí existe. ¿Y por qué se va, cuando es no profesor, por qué se va también a esa actividad? Porque también tiene que analizarse. Ahora, puede que esa categoría que si no existe, quiere decir que ese incidente es nuevo y puede que se cree una nueva categoría. Entonces, por eso que también va a analizar información. ¿Ya? Entonces, por esas dos situaciones que pasa a ese sentido. ¿Ya? Entonces, va a esa nueva actividad. Ahora, ¿qué es lo más que bueno, qué más se ha agregado? Se ha agregado esta opción. Por lo general aquí no había este actualizar incidente, ni es necesario priorizar. Esto estaría cubriendo la primera mejora. Ya, esto estaría cubriendo la primera mejora, donde te dicen que tienes que priorizar. ¿Para qué? Para llevar un control, ¿no? Por ejemplo, acá dice, después de que se investiga y diagnostica el incidente, se pregunta, ¿es necesario priorizar ese incidente? O sea, para tal vez hacer un análisis mucho más detallado. ¿Ya? Entonces podría darse esa situación. Si es sí, si se necesita priorizar, entonces se va a volver nuevamente a hacer una investigación y diagnosticar el incidente nuevamente. ¿Para qué? Para que quede lo más detallado posible y priorizarlo. Y también en este proceso de investigar y diagnosticar puede ser que también se le dé, bueno, hay un sistema donde se le active un check donde se prioriza. Que aquí, bueno, no lo está especificando, pero podría ser en la vida real. Ahora, hay una situación que algunos dicen, profesor, si se actualiza el incidente también podría pasar a otras, tal vez no regresar ya acá, pero también podría pasar a otras actividades, como sería tal vez crear una actividad aquí que permita continúe, ¿no? Continúe con tal vez con identificar la documentación posible o tal vez con documentar el incidente, ¿ya? Entonces, que obviamente va a estar unido a otra compuerta, ¿no? Entonces, puede haber esas dos opciones, que nuevamente se vuelve a investigar y diagnosticar para generar un mayor detalle y luego ya. Sí, y ya no sé, tal vez como ya se detalló todo lo necesario, ya no necesita priorizarse, entonces pasa directamente, disculpa, pasa directamente a lo que es escalar el incidente. Si se escala el incidente, quiere decir que se va a documentar y se va a asignar. Escalar quiere decir que va a pasar a otras instancias, o sea, se va a ir a otros niveles para que sea atendido. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice si es necesario escalar? Si el incidente, si no es necesario, quiere decir que ese incidente ya ha existido. O es un incidente que se parece a otro que ya ha estado ahí. Entonces se busca una posible solución, ¿no? Para poder, en este caso, se identifica lo más cercano tal vez a un incidente que ha ocurrido anteriormente y se documenta posibles soluciones. Porque ese incidente se parece a uno que ya ha existido, ¿no? Entonces, es por eso que toma otro proceso. Pero si no se escala, o sea, se va a asignar a otro, ¿no? A otra área o a otra persona que se encargue de verificar todo eso. Tal vez de un incidente que es nuevo, tal vez, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Y ya, bueno, a ver, por acá, bueno, luego pasa a analizar si requiere generar un requerimiento. Bueno, esto ya lo hemos trabajado, ¿no? Luego aquí hay una decisión donde se verifica la parte de los requerimientos, si todo está bien, ¿no? Ya todo se ha resuelto. Y luego tenemos aquí, ¿no? Lo que es, bueno, se analiza. Aquí hay algo que no estaba anteriormente, que son estas dos flechas que llegaban acá. ¿No? Aquí estas dos flechas, como tú ves, salen de por acá, de estas nuevas actividades. ¿Ya? Si tú recordarás, aquí esta actividad que es analizar las acciones tomadas que lo realice en este caso, que lo realice el gestor de incidentes. ¿Sí? El gestor de incidentes es encargado de hacer eso. Entonces, aquí no había esta actividad. Esta actividad, si no, a ver, déjame verificar ahí en el diagrama, esta actividad se ha cambiado, ¿no? Ahí esta actividad era analizar si requiere, a ver, déjame verificar por acá, ya. ¿Dónde está? Ya. En esa actividad, sí, en esa actividad. Ya, en esa actividad solamente, ¿qué es lo que se hacía? Se asignaba el incidente. Nada más. Ya se asignaba el incidente, en este caso, a lo que es la área de servicio N1. ¿Ya? Entonces se derivaba nada más. Pero
acá, acá ya estamos atendiendo lo que es la segunda mejora. ¿Qué te dice la segunda mejora? La segunda mejora te dice que que hay una alta insatisfacción por parte de los clientes e incumplimiento de las SLA acordadas debido a que no se realiza un control. Entonces, ese nuevo grupo de actividades que se está agregando es para llevar ese control, hacer un seguimiento. Es por eso que se está agregando, ¿no? Y ahí es donde se analizan las acciones tomadas, ¿no? En este caso se está realizando las acciones tomadas, obviamente, para realizar dicho seguimiento. Ahora, para un seguimiento, ¿qué necesitas? En primer lugar, tiene que verificarse si esas acciones son correctas. Cuando me refiero a acciones, me refiero a acciones relacionadas, obviamente, a la atención de ese incidente, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, asignarle si ha sido asignada de manera correcta al área, o sea, al área correspondiente y no ha habido tal vez algún error, ¿no? Entonces, si las acciones son correctas. Si son correctas, ¿no? Si son correctas, pasa directamente a lo que es el análisis cumplimiento de los niveles de servicio. ¿Por qué? Porque si son correctas, quiere decir que ha sido asignado todo correctamente y no va a haber problemas en la atención. Pero, pero si no, esas acciones no son correctas, o sea, tal vez no lo han, o tal vez al momento que registraron, no encontraron un área específica para poder asignar atención de incidente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya, encontraron, por ejemplo, ningún área puede, o no se ha encontrado área para poder asignar dicho incidente. Entonces, ahí pasa lo que es un proceso de análisis y de seguimiento. ¿Ya? En primer lugar, para que sea atendido ya esa situación, porque esa vendría a ser una atención, una situación ya alternativa, se podría decir, o una excepción, ¿no? Entonces, aquí donde interviene lo que requiere del grupo de resolutor. Bueno, aquí me faltó lo que es el signo de interrogación. Y aquí hay otra compuerta que me dice si requiere el apoyo del grupo resolutor. ¿Qué quiere decir? Porque ese grupo ya es el encargado de verificar, por ejemplo, de asignarle ya o de buscar el área correspondiente o tal vez asignar tareas, que te digo, un grupo de actividades para solucionar el incidente a un área, otro grupo a otra área. Entonces, todo ese grupo se encarga de coordinar todo eso ya, ¿no? De buscar ya una solución a ese problema que tal vez no se ha encontrado eh, inmediatamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Se genera lo que es un ticket para que el cliente pueda tener un seguimiento del estado de su incidente, que ese ticket, en este caso, que era un ticket de incidente del grupo resolutor, él es el que va a asignar, ¿no? O él va a crear el ticket. Aquí debería ser crear ticket de incidente al grupo resolutor. Ya, bueno. Cuando me habla de aquí, puede ser que hay un grupo encargado de brindar esa solución o puede que haya otro grupo. O sea, cuando me habla a mí de grupo resolutor no quiere decir que exista uno, sino que pueden existir en este caso varios, por ejemplo, varios grupos que tiene tal vez la empresa encargada de dar solución a determinado, dependiendo del tipo de incidente, ¿no? Entonces, es por eso que se le genera un ticket a lo que es el grupo y se lo relaciona a un grupo resolutor para que él también vaya haciendo un seguimiento, ¿no? Y luego que se asigna, en este caso, el grupo resolutor tiene que ir a buscar una solución. Y aquí es donde se está definiendo lo que es un subproceso, que es la atención de incidentes del grupo resolutor, ¿no? Él ya se encargaría de hacer todo. Ahora, profesor, ¿por qué no aparece aquí esa solución? Porque como tú ves ahí, es un subproceso que será detallado en otro diagrama, ¿ya? Acá nada más se está mencionando. Porque si ya tú comienzas a detallar aquí, el grupo resolutor ya va a tener sus propios actores, va a tener todos una situación, y aquí ya no puedes agregar más actores porque ya no corresponde a este proceso. Ya ese ya corresponde a otro proceso. Y es por eso que solamente lo han dejado indicado ahí. Ahora, ese es en caso de que si requiere apoyo del grupo resolutor, sería ahí, ¿no? Ahora, si en caso no, ya si en caso no requiere, o sea, tal vez las acciones no son correctas, pero no requiere tanto de una evaluación mucho más, se podría decir, detallada, o sea, una solución mucho más elaborada. O sea, puede darse una solución tal vez un poco más general, pero que no requiere el grupo resolutor, entonces es en caso de que sea no. Si no requiere el grupo resolutor, simplemente se pasa a analizar la información. ¿Y quién analiza esa información? Lo realiza el gestor de incidentes. O sea, él es el que se encargaría más bien de darle esa solución. En este caso, no requiere el grupo resolutor, ¿no? Cuando ya es mucho más complejo el incidente, entonces tal vez ahí es donde se deriva. Pero mientras tanto, solamente bastaría con el gestor de incidentes para que él analice la información.
¿no? Cuando a mí me habla de análisis de información, se refiere a cualquier tipo de información, o sea, se refiere a la información que puede estar adjunta con el incidente, o información que esté relacionada con el incidente, todo lo relacionado a la información. Luego, hay una interrogante que me indica si requiere coordinar acciones. Si en caso requiere coordinar acciones, va a considerar actividades de atención a la solicitud del cliente. O sea, él se va a encargar de realizar dichas actividades, tal vez, yo qué sé, comunicarse con un área, ¿no? Enviar solicitudes, ¿no? O solicitar información, bueno, enviar las solicitudes para adquirir información a determinadas áreas. Entonces, todas esas acciones corresponden a quién. Lo va a realizar el gestor de incidentes, ¿no? Para lo que es registrar, y todas esas actividades se van a ir registrando, ¿ya? Para poder hacer un seguimiento. Luego, si en caso no se requiere coordinar, simplemente se analiza la incidencia basada en los reportes. Puede ser que ya las demás áreas de servicio hayan generado reportes y se analiza dicha información. Luego se elabora un informe y se cierra en este caso las que son las actividades del periodo, según el periodo determinado, ¿no? Si se ha dicho que se va a atender a un máximo de un mes, por ejemplo, pasado ese mes ya tiene que cerrarse, siempre y cuando ya se haya sido atendida dicha solicitud, tal vez, ¿ya? Y luego, bueno, si en caso se registran todas esas actividades, en caso que sí lo requiera, de coordinar acciones, va a pasar toda esa información, ¿no? De registro de todas esas actividades va a ser supervisadas. ¿No? ¿Supervisada en qué sentido? De que si las actividades están cumpliendo, si las actividades que está haciendo el mismo gestor de incidentes están completas o tal vez falta la respuesta de una área, entonces todo eso se va a encargar y todo eso está dado por lo que es este subproceso. Y luego pasa a una interrogante donde dice si el incidente ha sido atendido. Si es no, pasa nuevamente a lo que es, requiere coordinar acciones y nuevamente vuelve a recopilar información y todo eso. Ahora, si es sí, si en caso sea así, se va hasta por acá. A ver dónde está, dónde se va. Si en caso de sí, y así en caso de sí, va a pasar a lo que es analizar cumplimiento, o sea, ya para ir terminando lo que es la atención del incidente, ¿no? Y llegue obviamente a su fin ahí todo el proceso. Listo, y esos serían todos los cambios. Hay algo importante aquí, como tú puedes observar, solamente el subproceso de atención de incidente de grupo resolutor es el único, es donde únicamente participa, obviamente, el grupo resolutor, ¿no? Solamente se ha agregado para dicho subproceso, nada más. Listo, jóvenes, hasta ahí alguna duda, alguna consulta que tengas, no te preocupes, el diagrama lo voy a subir, ¿sí? En formato de imagen, como archivo nada más. Ahí en tu guía no se nota mucho, está como un poco eh, distorsionado la imagen, no, es bien, está bien borrosa. Y también he hecho algunas modificaciones porque algunas conexiones, no, una conexión, si no mal recuerdo, salía con error, ya, pero ya está todo solucionado. ¿Dudas, consultas para pasar a desarrollar el siguiente tema? Algo importante, jóvenes, lo que sí voy a necesitar, ¿sí? Lo que sí voy a necesitar de todos tus diagramas que tú tienes, ¿no? Eh, vas a tener que, porque tus diagramas que tú tienes representan el modelo as is, ¿ya? Vas a elegir, ¿sí? Vas a elegir al menos, ya, al menos como mínimo, ¿sí? Como mínimo vas a hacer o sea, vas a dejar tu diagrama, ¿sí? O sea, no lo vas a modificar y ya lo vas a dejar, ¿no? Copias todo el archivo y en ese archivo le colocas, por ejemplo, proceso con modificación de modelo to be, en este caso, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué vas a hacer? Vamos a suponer que tú eliges el proceso de ventas, por ejemplo. Entonces tú vas a llevar tu proceso de venta, ¿no? A otro archivo y le vas a decir que ese proceso de venta ahora va a ser con modelo to be. O sea que le vas a agregar algunos cambios al proceso de venta. Al agregar esos cambios, de preferencia para que se puedan diferenciar las actividades, colócalas con colores, que ya te voy a enseñar de aquí en Design. Entonces colócale con colores para que no haya ningún problema. Y así se puede diferenciar cuáles han sido los cambios. Y el momento de que presente, ya, como te decía, al menos dos cambios. No vas a agregar muchas actividades también. Si gustas, agregar más actividades. Si no, también, por ejemplo, puedes eliminar o cambiar algunas actividades
Puedes agregar compuertas tal vez. Ya, entonces, los cambios que tú creas conveniente. ¿En cuántos procesos vas a hacer ese cambio? Solamente en 2, ¿ya? Pero no te olvides que tienes que hacer una copia de tu archivo, ¿ya? Para que las modificaciones no afecten a tu archivo anterior, ¿ya? Haces una copia y le colocas ahí al final modelo Tubi, ¿no? Para que sepas que esas son modificaciones. Listo, joven, entonces no se vayan a olvidar de eso. Al final agregarían su modelo 2B y los dos diagramas, ya pues con sus respectivas modificaciones, complementando ya las mejoras, ¿no? Las mejoras ya de alguno de los procesos que ustedes han elegido. Dudas, consultas, joven, hasta ahí, y pasamos al Visagi para darle algunas indicaciones de diseño y luego ya terminamos lo que es el último tema, que sería básicamente teoría, nada más. Listo, joven, entonces pasamos, voy a explicar al Visagi algunas cosas que debes tomar en cuenta para que hagas tu diseño, ¿ya? Cosas más que todo del tema que hemos visto de subprocesos. De esos temas voy a explicar algunas cosas, ¿ya? Listo, entonces pasamos al Visagi. A ver, van todos aperturando su Visagi. Ahora, jóvenes, mira, vas a trabajar de la siguiente manera para que organices. De preferencia, sí, de preferencia que puedes agrupar todos tus procesos en un solo archivo de Visagi, porque al final también vas a presentar tu archivo de Visagi con toda tu resolución. Ahora, esa es una situación. Ahora, también la otra situación que te doy también a que lo puedas hacer, es que lo puedes presentar en diferentes archivos Visagi y los comprimes todo en una carpeta, ¿ya? Ahora, no te olvides que si son diferentes archivos Visagi, cada archivo debe tener el nombre del proceso que le corresponde. ¿Ya? El nombre del proceso que le corresponde. Pero si quieres trabajarlo todo en un diagrama Visagi, también puedes hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a eliminar lo que es el pool. Acá le voy a colocar en distribución o área, a ver, lista de procesos, por ejemplo. Lista de procesos. ¿Ya? Y luego tú puedes agregar acá, mira, si tú observas aquí, hay una opción que dice subproceso. Entonces, vas a ir agregando ahí, puedes agregar. Aquí, cada uno de estos cuadritos, no los voy a unir, solamente me van a representar lo que son mis procesos, ¿no? Cada uno. Por ejemplo, aquí voy a colocarle lo que es en gestión de almacén, por ejemplo. Gestión de almacén. Acá le voy a colocar en gestión de venta. Y por acá le voy a colocar lo que es a ver, gestión de inventario. Y por acá, por ejemplo, podría ser gestión de, a ver, inventario, venta, gestión de compra, ¿no? Algo general, nada más, ¿no? Es algo general. Aquí tú puedes listar todos tus procesos. ¿Ya? Como tú puedes observar, el subproceso que acabo de agregar es un subproceso reusable. ¿Cómo se eso, profesor? Porque el contorno está remarcado, ¿no? Para que sea un subproceso interno embebido, tiene que ser, la línea del contorno tiene que ser una línea más fina,
En este caso son procesos reusables. Aquí estos procesos reusables los estoy agregando de manera, o sea, no están enlazados, solamente para ordenar todos mis procesos. Y si yo quiero comenzar a editar cada uno de estos subprocesos, ¿qué es lo que hago? Haces clic derecho en cualquiera de ellos y hay una opción que dice, ¿a dónde está por acá? Editar subproceso, ¿ya? Haces clic derecho, editar subproceso. Y aquí te dice, ¿desea crear un nuevo proceso para este subproceso? Le dices que sí, para que te cree un nuevo diagrama. Y ahí está, mira. Ahora, este subproceso, gestión de almacén, está enlazado ahora a diagrama 1. Para que no haya problemas, siempre es recomendable el mismo nombre de tu subproceso, le vas a colocar acá a tu diagrama. Y también le colocas al título del pool. Y ya está. ¿Qué pasa, profesor, si yo lo guardo, lo cierro? Y nuevamente voy acá a editar subproceso. Como tú ves, ahí se ha guardado. O sea, permanece ahí, no sé, el hecho de que tú lo cierres, no quiere decir que deje de existir, simplemente cuando lo vuelves a editar, ahí vuelve a aparecer. Claro que hay la opción también de eliminar, ya esa es otra situación, pero por ahora nos va a servir eso. Y de la misma manera serían para el resto, ¿no? Sí, parecería para el resto harías las mismas acciones. Ahora, hasta ahí ya te estoy indicando cómo vas a organizar tu subproceso. Ahora, algunos que hacen, algunos también, por ejemplo, pueden aquí crear una secuencia para indicar qué proceso se da primero, cuál se da después, y eso es opcional. Yo no estoy obligando a eso. Me basta que tengas todos tus procesos así de manera ordenada. Una vez que ya tienes tú, ya comienzas a hacer tus diseños, ¿no? Acá te voy a indicar hasta aquí sería lo que es el subproceso externo, ¿no? A ver, este sería gestión de almacén. Ya, vamos con gestión de venta, ¿ya? Porque aquí gestión de almacén no me va a ayudar para lo que es el subproceso. Entonces voy acá, editar subproceso. Y ya está, voy con lo que es gestión. Gestión de venta sí me ayuda. Es que no todos los diagramas también van a tener subprocesos internos, ¿no? Algunos lo tienen, otros no lo tienen. En la gestión de venta, ¿sí? En la gestión de venta tú obviamente vas a comenzar ahí tu diagrama, vas a ir comenzar tus actividades y todo eso, ¿no? Vamos a poner por acá otra actividad más, y una compuerta y otra actividad más, y por acá hay otra compuerta más y ya está. Eso solamente es un ejemplo, no estoy especificando exactamente algo. Por acá se vuelve a unir, tal vez, ¿no? Por aquí. Ya. Ya, listo. Entonces, hasta aquí vendría a ser mi secuencia de actividad normal. Pero, ¿qué pasa si yo quiero... yo tengo dos opciones. Puedo yo agregar lo que es un subproceso interno o un subproceso externo, o un subproceso reusable, como que vendría a ser en este caso el externo, o el interno que vendría a ser el embebido. Entonces te voy a mostrar aquí los dos formatos de ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería? Voy a tomar en cuenta que, por ejemplo, la tarea número 4 es un subproceso interno, o sea, un subproceso embebido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vas a hacer clic derecho aquí nada más y te vas a la opción que dice transformar en subproceso. Hasta ahí ya se transformó en un subproceso igual al que tú ya tienes acá. Pero ahora tú no quieres que sea un subproceso externo, sino interno. Entonces haces clic derecho nuevamente y hay una opción que dice acá tipo de subproceso, ¿no? Lo ubicas ahí. Clic derecho, tipo de subproceso y hay una opción que dice simplemente subproceso nada más, ¿no? Entonces seleccionas ahí. Y como tú puedes observar, ya el contorno que estaba remarcado ya dejó de estar. Y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Aquí vamos a suponer que este subproceso, como es gestión de venta, sería, haga referencia a lo que es gestión de pago, por ejemplo. De pago, gestión de pago. Entonces, ¿qué es lo que haces para editarlo? Simplemente haces clic derecho y te vas a editar subproceso. Como tú puedes observar, cuando el subproceso es interno o embebido, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de un subproceso normal o externo, me aparecen todas las opciones. Cuando yo me fui a editar lo que es gestión de pago, ¿no? Acá editar, ¿dónde está? Editar subproceso, se abrió una ventana, que ya esta ventana tenía incorporada lo que es un título, ¿no? ¿Y qué más? Y como tú puedes observar, no aparecen todas las opciones de las paletas. ¿Por qué pasa eso? Porque su proceso es mucho más limitado. Aquí, por ejemplo, no vamos a encontrar lo que son pools, ni lane, ni nada de eso. Solamente es un diagrama general nada más, ¿ya? Y es por eso que aquí en este caso he agregado, por ejemplo, lo que es gestión de pago y le agrego sus propias actividades, ¿no? Vamos a poner ahí está su primera actividad. Si hablamos, por ejemplo, de tipo de pago, quiere decir que pueden haber, por ejemplo, tres tipos de pago. Vamos a suponer que aquí agregamos una compuerta más. De esta compuerta vamos a cambiar el tipo de compuerta, como son tres actividades, tres tipos.
sería con puerta inclusiva, ya no paralela sino inclusiva, porque la inclusiva es como la O, ¿no? Por eso se le llama inclusiva. Y aquí ya me daría 3 opciones más, por ejemplo. Como de pago, por ejemplo, la primera podría ser la solución que hace referencia a lo que es pago en efectivo, la segunda pago al crédito, el otro pago débito, por ejemplo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder. No te olvides que si tienes ese formato, tienes que trabajar también el mismo formato para poder, sí, para que pueda, no, para que no haya problema. Y luego ya continuaría y luego, ¿no? Tendría lo que es ahí su actividad de fin. ¿De acuerdo? Entonces, como tú puedes observar, ahí ya puedes hacer tu diagrama. Ah, ya. Ahí ya puedes hacer tu, en este caso estoy haciendo un diagrama interno nada más. Y se hace así, no tiene cuadro, no tiene nada. Ya. Cerramos por aquí. Y como tú ves, si quiero nuevamente, ah, ya, ¿te acuerdas que antes nos aparecía así como una especie de resumen, así un cuadro pequeñito con todos los iconos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes hacer en este caso clic derecho y tienes una opción por acá, ¿dónde está? ¿Dónde está la opción? Expandir. Aquí está la opción expandir y si tú le das la opción expandir te va a aparecer en ese formato, mira, lo que el contenido de ese subproceso. Si tú nuevamente vas acá y le dices colapsar, te regresa nuevamente al tamaño de su proceso real. No te olvides que el subproceso solamente existe dentro de este diagrama. Fuera del diagrama no existe. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver ahora, este es su proceso interno, vamos a ver ahora lo que es un subproceso externo. Por ejemplo, en este caso sería, ya, bueno, una tarea también la puedes convertir en subproceso. Ese subproceso externo, por ejemplo, podría ser gestión de entrega, ¿no? Gestión de entrega vendría a ser otro ya un proceso que va a estar de manera externa, ¿no? Gestión de entrega. La gestión de entrega en este caso ya es un subproceso externo. Y si es externo, se va a aparecer a esto. ¿Qué quiere decir? Que me va a aperturar, ¿no? Editar texto. Voy a copiar entonces, el nombre del subproceso. Disculpa, editar subproceso. Le digo que sí. Como tú puedes observar, aquí ya me crea un diagrama para ese subproceso externo. ¿Sí? Parecido a lo que es el proceso, ¿no? Y ahí está, ¿no? Gestión de entrega. Cerramos, ahí está. Editar subproceso. Y como tú puedes ver, el subproceso vendría a ser lo mismo que hice acá, ¿ya? Tiene todas sus opciones como un proceso normal. Ese sería su proceso externo o su proceso reusable. Para la asignación de los iconos a las tareas, tienes ahí la opción porque tú tienes ahí diferentes formatos, ¿no? Tipo de tarea y le puedes asignar, ¿no? Tarea de servicio, por ejemplo, acá. Tú puedes ir asignando ahí lo que tú creas conveniente. Bueno, eso sería todo con respecto a la explicación del Visagi que estuvo pendiente. ¿Alguna duda, consulta que tengas? Todo ok, listo. Pasamos entonces al último tema.
A ver, jóvenes. A ver, no, este no es este es el último. No, 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 a ver, dame un momento. Pasamos al tema número 13, joven. Este tema solamente nos tomará lo mucho unos 15 minutos para explicarte, ya porque en sí no vamos a... Trata básicamente de cómo evaluar la información, de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Pero normalmente, como te digo, eso se da cuando nosotros ponemos en marcha el proceso, bueno, nuestro diagrama en sí, ¿no? Mientras que el diagrama no se aplique a lo que es una empresa de manera real, no vamos a tener información para lo que sí, para este tema que me están indicando, ¿no? Entonces, normalmente este tema se deja al final porque solamente es teoría que tú debes conocer, que en su momento tal vez ya cuando trabajes y implementes y puedas implementar lo que es un diagrama, ya tengas ahí la idea de cómo evaluar dichos cambios. Vamos entonces con lo que es el tema 13, que es indicadores de gestión, ¿no? Que en este caso, en nuestro caso, podríamos construir lo que es un indicador de gestión de proceso mediante rediseño y reingeniería de procesos, ¿no? El rediseño y reingeniería en sí son los cambios que se pueden, o modificaciones que se le pueden hacer a lo que ya actualmente ya está, ¿no? Tú ya sabes, si hablamos de rediseño, de modificar en sí. Si hablamos de reingeniería, estamos hablando de que vamos a partir de lo más, ¿qué te digo? De un punto que ya está funcionando y vamos a ver por qué tal vez se ha definido o se definió en su momento ese proceso de esa manera. Y vamos a hacer un estudio hacia atrás, ¿no? Encontrar los motivos, o si tomamos un problema, encontrar los motivos por qué se está dando ese problema. Buscando siempre, ¿no? Hacia atrás por las diferentes circunstancias que generan tal vez ese problema. Entonces, ahí estamos hablando, en este caso vamos a hablar de manera general con respecto a los indicadores de gestión de procesos. ¿Qué es un indicador? ¿No? En primer lugar debes hacerte algunas interrogantes, bueno, debes plantearte algunas interrogantes, que en este caso debes saber, por ejemplo, dónde estás trabajando, la misión y la visión de la empresa, ¿no? Eso es bueno bueno, eso es bueno que tú lo sepas para que puedas tú partir de ahí y tener una idea general de lo que vas a trabajar. ¿Dónde queremos ir? O sea, objetivos en este caso, ¿no? Que permitan llegar a la misión. Todas estas interrogantes están en relación a la información de la empresa. ¿Cómo llegaremos? Obviamente tiene que haber un plan que me permita llegar a cumplir dichos objetivos. En nuestro caso sería a través en primer lugar, planteando un nuevo diagrama y luego también verificando y viendo los recursos que tiene la empresa para poder llevar a cabo esos cambios con ese diagrama. ¿Cómo sabemos que hemos llegado? ¿No? Después que ya se hacen los cambios, como te digo, ya se pone en marcha lo que es el proceso, tenemos que evaluar si ya, para verificar si realmente esos cambios han surtido o no, o han generado un impacto en la empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que son los indicadores de desempeño, ¿no? Que me va a permitir medir los logros, evaluar y tomar, ¿no? En este caso, acciones preventivas y correctivas. La idea de hacer los cambios, ¿qué es? Es prevenir y corregir lo que ya está dado, ¿no? Corregir, obviamente, si hay algunos problemas o errores, ¿no? Y prevenir, tratar de adelantarse a una posible situación que pueda ocurrir dentro de una determinada área, mejorando tal vez el diagrama. Pero necesito indicadores que me permitan saber si se podría decir que me permite evaluar, ¿no? Evaluar el avance de esos cambios. Tomar en cuenta también que lo que es el despliegue y la mejora del proceso, tenemos que realizar bueno, se puede decir una especie de diferenciación de algunos términos que que vamos a tener que tomar en cuenta al momento de definir estos indicadores. ¿Te acuerdas? Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la eficiencia, tenemos lo que es la eficacia y que unidas me genera lo que es la efectividad, ¿ya?
Tú ya sabes, ¿no? Cuando en este caso hablamos de eficiencia, que es la capacidad de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, cuando eres eficiente. Y eficaz cuando se alcanzan las metas objetivos, ¿no? Resultados propuestos, pero sin tomar en cuenta, en este caso, sin optimizar los recursos. Pero si nosotros unimos esos dos, vamos a obtener lo que es efectividad o impacto, que en este caso la eficiencia me daría lo que es la optimización de recursos y la eficacia me daría lo que es al menos la rapidez o la mejora en cuanto al tiempo, ¿no? Porque en la eficiencia a veces hay una mayor demora por la optimización de recursos, ¿no? En cambio, la eficacia no tratar de llegar a un punto medio entre la eficiencia y la eficacia para que me dé lo que es la efectividad, ¿no? Y ahí tengo algunas fórmulas, ¿no? Que me podrían dar ¿qué te digo? Ya un cálculo numérico, ¿no? Normalmente se trabaja a veces en porcentajes, ¿ya? Porque a veces es un poco complicado trabajar con valores exactos. A veces esos valores los llevamos a porcentajes para una mejor interpretación. Método de cálculos de indicadores, ¿no? En este caso, esta es la secuencia que se sigue, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un esquema general, ¿no? Es un esquema general de una empresa, que podría ser de cualquier tipo de empresa. Bueno, toda empresa siempre, por lo general, va a tener proveedores, siempre. Así la empresa, por ejemplo, ofrezca servicios, también va a tener proveedores. Por ejemplo, si ofrece servicios, va a tener proveedores tal vez en este caso, de herramientas, tal vez, ¿no? Siempre va a haber proveedores que complementen, ¿no? Ahora, cuando hablamos de proveedores, no siempre tienen que ser ¿no? elementos o cosas que se tienen que comprar de manera física. A veces ofrecen tal vez proveedores de otro tipo, por ejemplo, de información, ¿ya? Entonces también todo eso se toma en cuenta, ¿ya? No solamente hay que centrarnos en un punto de vista. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso los insumos, aquí es donde se aplica lo que es la eficiencia para optimizar los recursos. Luego en el proceso es donde vamos a aplicar lo que es la eficacia para mejorar el tiempo en este caso, de procesamiento de esos insumos. Y luego, ¿no? Vamos a obtener como resultado la efectividad que va a beneficiar obviamente a los clientes, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos de lo que son recursos para la parte de la eficiencia, atributos para la parte de la eficacia y el impacto en cuanto a la efectividad. Por ejemplo, ¿qué logras con la efectividad o qué va a generar en este caso la efectividad? Un mayor rendimiento, mayor productividad, mayor cobertura y todo eso, ¿no? Listo, entonces ahí tenemos lo que son los métodos de cálculos de indicadores. Acá tenemos lo que es la priorización de los problemas, ¿no? La mejora de los procesos significa optimizar la eficacia y eficiencia. Optimizar, mira, la eficacia y la eficiencia. La mejora continua, en este caso, de los procesos significa mejorar los estándares. Siempre es bueno ir mejorando, ir tal vez si surge un nuevo estándar que permita que mi producto tenga una mejor calidad, ¿sí? Se hace dicha mejora. También se tiene que reconocer si hay problemas, se tiene que reconocer en un momento oportuno para que se pueda solucionar ese problema y no pueda llegar a más, ¿no? Porque muchas veces hay empresas que tienen dificultades y siguen con lo mismo y siguen con lo mismo y nunca, y saben que tienen problemas, pero simplemente no tratan de aplicar ciertos cambios, ciertas mejoras. Vamos ahora con lo que son los tipos de rediseño y reingeniería, ¿no? Hay algunas actividades que me permiten identificar el problema. Mira, cuando tú hagas una mejora no siempre va a ser en base al problema, también puede ser en busca de una oportunidad de mejora para la empresa, o sea, de crecimiento para la empresa. Algunos rediseños o reingenierías, la mayoría se da por en base a problemas, porque hay problemas. Pero a veces tu empresa está funcionando todo ok, no hay problema, pero quieres tú mejorar, ¿no? Quieres cambiar tal vez o mejorar tu marca, ¿no? Entonces, o la empresa quiere mejorar su marca, entonces aplica lo que es, tal vez podría ser rediseñar y también reingeniería. Y de esta manera va a buscar una mejor oportunidad o tal vez abrir más oportunidades en el mercado, tal vez para la empresa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Identificar qué necesita mejorarse. Mostrar las necesidades de mejora en términos que puedan ser medidas.
¿no? Tratar de utilizar, ¿qué te digo? Por ejemplo, si hablamos de mejoras, capacidad, por ejemplo, de producción podría ser, ¿no? Entonces, capacidad de producción se puede medir. Que en este caso, capacidad de, calidad de atención, por ejemplo, que se mide tal vez a través de las encuestas en cuanto a los clientes, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se pueden ir trabajando. Y si es necesario volver a enunciar el problema seleccionado de manera más concreta. Cuando tú vas recolectando información, puede que surja, o sea, que se puede ir modificando, en este caso, el problema, el enunciado, ¿no? Por esa misma situación de que vas obteniendo más información y vas entendiendo mejor el problema. Establecer metas de manera implícita. ¿No? Establecer metas de manera implícita. ¿Qué quiere decir? Que tienes problemas, es como una posible hipótesis, ¿no? Que tú vas a ir teniendo para dar posibles soluciones al problema, pero esas soluciones, algunas, como te dicen, son implícitas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú la solución, vamos a suponer que es la implementación de un sistema web para mejorar tal vez un área de la empresa. Obviamente hay unas metas que son implícitas, como por ejemplo que tiene que adquirir tal vez un nuevo servicio de internet para el servidor, o tiene que alquilarse tal vez una página web, ¿no? Un sitio. Entonces, eso ya es lo que normalmente se le habla, o se le llaman metas implícitas. Metas que ya se sobreentienden que si vas a hacer algún cambio también tiene que hacerse eso. Ahí tenemos lo que es un proceso, tenemos sus productos, va a pasar en este caso la situación alcanzada. Una cosa es la situación alcanzada, otra la situación deseada, ¿no? Que en este caso la situación deseada es la meta a ser alcanzada y luego la situación, nuevamente la situación alcanzada. ¿Qué quiere decir? Profesor, ¿por qué se repite situación alcanzada? Bueno, normalmente cuando se empieza una empresa y luego después de un año, por ejemplo, se necesita hacer una mejora, ¿qué es lo que hace? Hasta ese momento, hasta ese año que ha pasado, obviamente la empresa va a estar en una situación alcanzada, ¿no? Desde lo que inició, obviamente, de cero, ¿no? Va a estar hasta ese punto en una situación alcanzada. Luego va a pasar, obviamente, por lo que es la situación deseada, que es lo que se trata bueno, donde se trata de hacer mejora. Y luego, nuevamente, la empresa va a entrar en lo que es una situación alcanzada ya con las modificaciones respectivas. Listo, entonces tenemos lo que es la identificación del problema, donde tenemos que tomar en cuenta dichos elementos. Ahí tenemos determinadas formas de enunciar el problema, ¿no? Que en este caso hace referencia a lo que son los errores administrativos, errores de facturación, por ejemplo. Son ejemplos ahí con respecto a la parte de la definición del problema. Y se describe el problema y no sus causas, eso es importante, ¿ya? Por ejemplo, un problema podría ser la demora de atención de los clientes en el área por ejemplo, si es una empresa de transporte, en el área de recepción o de despacho de encomiendas, por ejemplo. Demora, tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo, lo puedo medir. Pero aquí, como tú ves, no estoy mencionando las causas. O sea, no estoy diciendo que demora en la entrega de paquetes por parte de los empleados. No, no estoy indicando quién lo está causando o qué lo está causando. ¿Ya? No solamente digo el problema en sí, nada más de manera general. Y acá tengo un cuadro que me permite evaluar esto, ¿no? Este cuadrito que tú estás observando me permite listar todos los problemas y luego priorizarlos bajo ciertos criterios. Luego hay unos valores que te están indicando en la leyenda que te dicen en la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, si le asignas 1 quiere decir que es bajo, ¿no? Si es 2 es medio y así sucesivamente. Donde en la lista de los problemas va a haber algunos ciertos criterios que me van a permitir ir evaluando cada uno de esos problemas. Y al final voy a hacer un total y ahí yo verifico cuáles son los problemas que tengo que priorizar, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa tablita. Acá tenemos, bueno, este de acá vendría a ser este es un ejemplo, ya este es un ejemplo donde acá se presenta lo que es el subproceso, que en sí viene a ser el proceso, cada uno de los procesos de la empresa y los problemas que están relacionados a cada uno de ellos. En este caso está relacionado con lo que es una clínica, supongo, ¿no? Porque está citas, historial de clínica, entonces hago respecto a una clínica.
Y aquí se han listado los problemas, bueno, con un solo texto nada más. Obviamente aquí ese sería el nombre del problema y en la parte inferior sería la descripción de dicho problema. Y luego se ha priorizado, se le ha asignado, por ejemplo, el impacto sobre el cliente, por ejemplo, qué tanto impacta ese problema en el cliente y se le va asignando un número y al final se suma y se verifica cuál de los problemas tiene mayor prioridad. Listo, entonces ahí tenemos dicho cuadro, ¿no? Criterio de evaluación, bueno, hay algunas formas que deben tomarse en cuenta, ¿no? Que en sí viene a ser, te están explicando cada uno de estos elementos que se están dando, ¿no? En este caso, como el impacto sobre el cliente, la relación con los objetivos y todo eso que tú tienes que tomar en cuenta al momento de asignarle el número, ¿ya? Tenemos también lo que es el diagrama causa-efecto para verificar qué es lo que genera, ¿no? En el diagrama causa-efecto dice existen tres tipos básicos de diagrama, ¿no? De los cuales vamos a mencionar, por ejemplo, el método de las 6M, ¿no? Donde, que es el más común y más utilizado, ¿no? Que me permite en este caso agrupar las causas, ¿no? ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta 6M? Porque le dicen método de trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Esto tú en algún momento que ya te especialices en la parte de tal vez de proyectos, tú vas a ir viendo todos estos temas, ¿no? También el diagrama de Pareto me permite hallar en la causa del problema mayor, ¿no? En base a ciertos porcentajes, ¿no? Que esto también, si llevas tú tal vez un Excel, bueno, una especialidad en Excel, también vas a ver estos detalles, ¿no? De esta manera yo voy a poder, básicamente, ¿qué es lo que me permite? Priorizar los problemas y atender los más urgentes, porque no solamente va a haber un solo problema en la empresa, pueden haber muchos problemas y la idea es priorizarlo siempre. Listo, igual también ahí tenemos dichos ejemplos, ya tú voy a detallar un poco más estos ejemplos el día del asesoramiento al inicio, será unos 10 minutos nada más que tome para mencionar algunos detalles de estos ejemplos para que no quede nada pendiente, ¿ya? Y de esa manera ir terminando ya lo que es el tema. Quedaría solamente explicar algunos ejemplos, un par de ejemplos nada más. Ya, igual va a quedar grabado, también lo vas a poder ahí consultar en su momento, lo del día jueves. Ya. ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Todo ok? Sí, profe. Ya. Listo, joven. Entonces, no se olviden, Profe, solamente basta, disculpa un momentito, no se olviden que el día jueves va a haber un asesoramiento desde las 6 a 7 de la noche. Ya, solamente basta que se conecte un integrante del grupo y venga con sus consultas respectivas, ya sea por los diagramas, ya sea por cualquier consulta que tengan. Y ahí también que va a quedar grabado en el video lo que van a tener que presentar para su evaluación. Ahí les voy a detallar todos los puntos que van a tener que presentar y los formatos y los archivos y les voy a explicar todo, ¿ya? Y eso va a quedar grabado para aquellos que no puedan verlo, lo pueden consultar después. ¿Listo? ¿Dudas, consultas? profe, o sea, ese día va a pedir todo lo que se va a presentar el día lunes. Sí, que básicamente es todo lo que ya tienen, simplemente les voy a mencionar cómo lo van a hacer, el orden, cómo lo van a presentar nada más, ¿no? Si por ejemplo algunos lo van a llevar a algún diagrama, lo van a llevar a un Word y así, ¿no? Cosas de esos tipos más o menos, o me ordenan así en este formato y ya está. Pero ya toda esa información ustedes ya la tienen. Básicamente ustedes van a ordenar más que toda su información. Ya, porque la presentación del trabajo final es la orden. Y si tienes alguna duda, tal vez de algún diagrama anterior, todo ahí me la haces saber y normal. Podemos tal vez quedarnos unos minutos más ahí de la hora, tal vez, y podemos ahí solucionar ahí algunas dudas o problemas tal vez que hayas tenido con algunos procesos y cosas así. Ya. Eso sí, vamos a darle tiempo prudente a cada grupo y si ya nos queda tiempo, podemos asesorar también a unos grupos de manera adicional. Listo, jóvenes. La presentación final va a ser, van a ustedes a presentar obviamente su diagrama. Ya, mira, para que tengas una idea, ya van a presentar tu diagrama, va a comenzar la exposición, va a haber una especie bueno, en sí no es una exposición, sino ya llama al grupo, presentan su diagrama, ¿ya? Y, y luego les hago unas preguntas de su diagrama. Y pasamos al siguiente grupo. ¿Ya sé? Así de sencillo, porque la clase no nos da para más, o sea, para hacer exposición en sí, ¿no? Porque el tiempo que tenemos es muy corto.
vas a tener tu nota de tu trabajo que vas a presentarlo y más tu nota de tu pregunta que te haga en ese momento. ¿Ya? Listo. Sí, no se preocupen, jóvenes. Sí, hoy día ya las tengo ahí. Hoy día de aquí terminando y bueno, voy a almorzar y ya después ya lo actualizo. ¿Ya? No se preocupen. Sí, y cualquier duda, consulta con respecto a lo que me están solicitando y el día jueves ahí pueden hacerme cualquier indicación. No hay problema. Todavía hay opción a poder tal vez corregir, tal vez hay alguna duda. Listo, jóvenes. ¿Dudas? Creo que ya estamos ahí, ¿no? Listo, jóvenes. Nos encontramos entonces el día jueves. Cuídense. Nos vemos. Por esta misma plataforma, ¿ya? No te olvides, por esta misma plataforma. Cuídense, jóvenes. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad.